Impulsada por un odio profundo, la condesa planeó meticulosamente humillar a su enemiga. Sin embargo, antes de que la alegría de la victoria se desvaneciera, una violenta reacción la llevó al borde del abismo. Justo cuando Harcourt recibía la humillante carta y comenzaba a planear su venganza contra Isabel, un amigo íntimo de Luis llegó inesperadamente a su casa. Traía un certificado de matrimonio robado de la oficina de Luis. Isabel era ahora claramente culpable de poligamia. Harcourt parecía haber visto a Isabel perderlo todo. Su amigo incluso afirmó deliberadamente que Isabel había desafiado abiertamente la autoridad real y la ley, todo debido a sus sentimientos hacia Isabel. Estaba celoso del pasado de Isabel con Luis. En ese momento, Isabel ignoraba por completo la traición de su amiga a Luis. Ante la citación del juez, hizo todo lo posible por mantener la calma. Miró al juez directamente a los ojos sin miedo, negando rotundamente que se tratara de su certificado de matrimonio. El juez se refirió al estilo de vida notoriamente disoluto de Luis, y luego insinuó que Isabel también era víctima de esta farsa. Si simplemente confesara haber sido engañada por Luis, podría conservar algo de dignidad. Sin embargo, Isabel sabía que agachar la cabeza le costaría todo, incluida su libertad. Cuando el juez le preguntó si se había enamorado de Luis, casi perdió el control. Madame Rosamond tenía un plan. Todos sabían que este severo juez amaba profundamente a su esposa. Y la persona más indicada para intervenir era Luis, quien era muy hábil seduciendo mujeres. La esposa del juez era una mujer más devota que una monja. La tarea de Luis era seducirla y, tras lograrlo, usar el escándalo para controlar a su marido. Madame Rosamond buscó oportunidades para acercarse a la esposa del juez y ganarse gradualmente su confianza. Luego, con el pretexto de intercambiar opiniones sobre la fe, fue invitada a la mansión del marqués. Durante la reunión, Luis chocó repetidamente con la esposa del juez. Pero la indiferencia que mantuvo deliberadamente no duró mucho. Más tarde, incluso recurrió a trucos comunes para conquistar el corazón de las mujeres. Esta escena despertó una extraña amargura en el corazón de Isabel. Rosamond, al notar su comportamiento inusual, rápidamente la llevó aparte. Para demostrar que su corazón era libre, Isabel fingió haberse entregado por completo al placer. Mientras tanto, Luis fue a ver a la esposa del juez a solas. La desenmascaró sin rodeos, diciendo que su esposo era solo un peón de Harcourt. El único objetivo de Harcourt era Isabel, pues la libertad y el poder que ella poseía eran manifestaciones de su deseo de controlar a los hombres. La revelación de Luis conmocionó profundamente a la esposa del juez. Comprendió que, sin saberlo, se había convertido en una marioneta en manos de otro. Sin embargo, mantuvo sus deberes de esposa y no cedió a los deseos de Luis. Su plan de seducción fracasó. Al día siguiente, una tormenta aún más devastadora azotó a Isabel. El juez confirmó que un testigo clave estaba declarando. Luis casi de inmediato adivinó que era su amigo, porque además de su tía, solo él sabía del absurdo matrimonio. Aunque su amigo nunca admitiría estar celoso, Luis vio algo inusual en su mirada evasiva. Sabiendo que le gustaban tanto las mujeres como los hombres, Isabel tenía un plan. Cuando Luis vio a Isabel intimando con su amigo, finalmente no pudo soportarlo más. No eran solo celos, sino más bien un profundo cansancio. La esposa del juez, que aún no había salido de la mansión del marqués, sintió una punzada en el corazón. Al día siguiente, su amigo, efectivamente, no se presentó como testigo. Pero Luis no lo consideró una verdadera victoria, pues ni siquiera había logrado seducir a la esposa del juez. Había apostado a que sí lo lograría. En el fondo, Isabel sentía cierta expectación. Luis emprendió entonces su búsqueda, pero las cartas que envió no recibieron respuesta. Luego organizó un encuentro casual, pero fracasó por completo. En poco tiempo, la noticia se extendió por la nobleza, provocando una carcajada desdeñosa de Harcourt. Nunca olvidó que su verdadero objetivo era Isabel, la campesina que se atrevió a humillarlo. Fue a ver a Madame Rosamond. Años atrás, habían sido una pareja famosa en los círculos aristocráticos. Pero el abandono de Harcourt había encendido el odio de Rosamond, llevándola a apoyar a Isabel.
Harcourt vino a reconciliarse con ella, solo con la condición de que renunciara a Isabel. Incluso se atrevió a intentar reavivar el amor de Rosamund. Sintiendo un ligero temblor en su corazón, corrió a buscar a Isabel, instándola a escribir de inmediato una carta para traer de vuelta al marqués. El odio de Harcourt hacia ella había llegado a su punto álgido. Con su poder y estatus, podía fácilmente informar de esto al rey. A sus ojos, aparte de su esposo, nadie más podía protegerla. Pero a los ojos de Isabel, era el acto de una cobarde. Una vez que su esposo regresara, perdería toda su libertad. Sin embargo, lo que no esperaba era que al día siguiente llegara la noticia de la muerte de su esposo. La causa de la muerte no fue un sacrificio heroico en el campo de batalla, sino un suicidio accidental, originalmente una joven inocente y pura. Se vio arrastrada al traicionero torbellino de la aristocracia parisina por un sofisticado matrimonio simulado. En medio del constante desprecio y dolor, aprendió de la experiencia, despojándose de su ingenuidad. Especialmente tras la repentina muerte de su esposo, se liberó por completo de las últimas ataduras. Desde entonces, no solo fue una mujer libre, sino también una condesa, con el poder suficiente para sacudir a toda la sociedad. En la expresión de Luis, Isabel vio una vaga victoria, que demostraba que había conquistado con éxito a la esposa del juez. La caída de la esposa del juez, aparentemente una victoria para Luis, fue en realidad un paso en el camino trazado por Isabel. Fue personalmente a ver a la esposa del juez, y la invitó a quedarse en su casa unos días. La esposa del juez, que siempre había mantenido su dignidad y pureza, finalmente comenzó a confrontar sus verdaderos deseos. En su presencia, Isabel parecía una prostituta. Sin embargo, compartían una sorprendente similitud: usaban armaduras y máscaras, para manipular a los hombres con mayor facilidad. Durante la estancia de la esposa del juez, Isabel también invitó al pianista Danzan. Su verdadera intención era usar a este joven vibrante, para despertar los deseos de la esposa del juez. Le prometió que, si lo hacía, haría todo lo posible para ayudarlos a él y a Cecil a comprometerse. En ese momento, Isabel estaba completamente atrapada en el laberinto que se había creado. Incluso el consejo de Rosamund fue inquebrantable. Confesó la apuesta con Luis, pero insistió en que esta vez se la amaba de verdad. Isabel había perfeccionado el arte de la manipulación hacía tiempo. Una serie de palabras, una mezcla de verdad y mentira, desconcertó profundamente a la ingenua esposa del juez. Finalmente, una noche, llamó a la puerta de Luis. Tras una noche apasionada, Luis le escribió una carta a la esposa del juez, tal como había abandonado a Isabel años atrás. Isabel apartó a Luis con fuerza, intentando mantener la calma mientras le decía que solo era un juego. Volvió a ponerse su máscara de marquesa. De ahora en adelante, haría pagar el precio a todos aquellos que la habían rechazado. Actualmente, estaba lidiando con Danzan, quien se negaba a ser manipulado por ella. Y el mejor peón para lidiar con él era Cecil. Como Isabelle lo había ayudado a escapar de su matrimonio arreglado con Harcourt, Cecil hacía tiempo que se había sometido por completo a ella. Isabel le dijo con dulzura que si de verdad quería comprender sus propios deseos, debía ir a buscar a Luis. Al oír esto, la mirada de Cecil cambió gradualmente. Esa noche, se puso el vestido de Isabel y viajó en un carruaje a la mansión de Luis. Después de que el carruaje desapareciera por la esquina, Isabel se dio la vuelta y se marchó. Mientras se hundía cada vez más en este peligroso juego, la venganza de Harcourt era implacable. No solo buscó el apoyo de sus superiores, sino que también citó a Lady Rosamund para exigir su testimonio. Si confirmaba la poligamia de Isabel, podría salvarla de perder sus propiedades y estatus. Lady Rosamund accedió en ese momento, pero inmediatamente le reveló la noticia a Isabel. Una vez confirmada la acusación de poligamia, su título de marqués y todas sus propiedades serían revocadas. Lady Rosamund había considerado a Isabel como su propia hija durante mucho tiempo. La instó a abandonar París lo antes posible antes del juicio. Pero inesperadamente, Isabel echó todo ese dinero a la basura. Ahora, lo que ansiaba ya no era dinero, sino la cima del Palacio de Versalles. En vísperas del juicio, la hermana del marqués irrumpió en la mansión.
Insistió en inspeccionar a fondo las propiedades dejadas por su difunto hermano. Pero Isabel la miró fijamente, diciendo que seguiría siendo la marquesa hasta su muerte. Entró en su habitación y practicó repetidamente frente al espejo, aprendiendo a rogarle con vehemencia a Luis que la acompañara a Versalles para explicarle lo absurdo de su matrimonio. Luis sugirió que se casaran ahora, anulando así el matrimonio anterior. Pero Isabel comprendió que él quería usar este método para cambiarla y reavivar la pasión entre ellos tras un año de separación. Entonces se levantó y fue a su estudio, donde se encontró por casualidad con Cecil, que se disponía a marcharse. Vio la misma expresión en su rostro, de alivio por finalmente haber obtenido su libertad. Sin embargo, cuando vio la carta de Luis a su tía sobre el escritorio, se quedó atónita. Esta carta predecía que Isabel aceptaría casarse de nuevo con Luis. Él no se atrevía a admitir que la amaba desde hacía mucho tiempo. Así que había presentado el amor como parte de un juego, como una forma de salvarla. Dio media vuelta y entró sola en el Palacio de Versalles. Harcourt nunca imaginó que su arriesgada decisión pondría a Isabel en la mira del rey. No solo conservó su título de marquesa y todas sus posesiones, sino que también se convirtió en la principal amante del rey. Isabel y Rosamond intercambiaron una sonrisa, sus miradas transmitían una silenciosa comprensión. Mientras tanto, Dansen, al enterarse de la humillación de Cecil a manos de Luis, lo retó furioso a duelo. Luis vio la imagen de Isabel ante sus ojos hasta su último aliento. Esta vez, sin embargo, nunca tendría la oportunidad de expresar su amor. Uno, yaciendo en su tumba, creía haber ganado, el otro, sentado en su trono, sabía que lo había perdido todo.